Bienvenida de nuevo a Newsx Mundo. Soy Pia y estás viendo Focal Length, donde te damos un resumen de temas de todo el mundo. Ahora, Israel está movilizando más tropas para su mayor ofensiva hasta ahora en la ciudad de Gaza, mientras aumentan las advertencias sobre combates urbanos y la crisis humanitaria se agrava. Con casi 1 millón de desplazados, las agencias de ayuda advierten sobre una hambruna y acusan a Israel de castigo colectivo. Las protestas masivas de familias de rehenes y ciudadanos presionan la política del gobierno. Mientras se expanden los asentamientos en Cisjordania, Israel enfrenta crecientes críticas internacionales y aislamiento diplomático. Ahora nos acompaña Eylon Levy, ex portavoz del gobierno israelí, quien fue el portavoz durante el atroz ataque terrorista del 7 de octubre y jefe de la Oficina de Portavoces Ciudadanos de Israel. Es el conductor del podcast Estado de una Nación y anteriormente se desempeñó como asesor de medios internacionales del presidente Yitzhak Herzog. Hoy, él habla sobre el avance militar de Israel en la ciudad de Gaza, la crisis humanitaria, la presión de una protesta masiva interna y los desafíos del creciente escrutinio internacional en medio de la expansión de los asentamientos. Muchas gracias por acompañarnos, Eylon Levy. Mi primera pregunta para ti es que Israel ha movilizado a 130,000 soldados para su mayor ofensiva en la ciudad de Gaza, donde hay advertencias de un combate urbano prolongado. ¿Por qué se consideró necesaria una operación tan grande en la ciudad de Gaza, a pesar de los riesgos de una guerra urbana prolongada? Casi 2 años después de que Hamás iniciara la guerra con la masacre del 7 de octubre, el régimen en Gaza sigue negándose a liberar a todos los rehenes y a ceder el poder y desarmarse, como exige la comunidad internacional. E Israel quiere terminar esta guerra. No queremos una guerra interminable, queremos que esta guerra termine. Y esta guerra solo puede terminar cuando Hamás sea removido del poder y devuelva a todos los rehenes. De lo contrario, vamos a quedar atrapados en un ciclo interminable de violencia. Así que Israel le está diciendo a Hamás ahora, debes aceptar las demandas de todo el mundo. Liberen a los rehenes, dejen el poder, entreguen las armas y permitan avanzar a todos. Y si no lo hacen voluntariamente, entonces Israel capturará el último bastión de Hamás, la ciudad de Gaza, haciendo todo lo posible para minimizar el daño a los civiles y para eliminar a ese régimen terrorista del poder y obligarlo a liberar a esos rehenes para que regresen con sus familias. Muy bien, una pregunta rápida de seguimiento. Casi 1 millón de palestinos están siendo desplazados y también se han reportado muchas carencias, como de comida, agua y medicinas. ¿Cómo justifica Israel su campaña, especialmente cuando el costo humanitario en Gaza empeora cada día? Israel entiende que si esta guerra no termina con el fin del régimen de Hamás, la próxima guerra es solo cuestión de tiempo. Hamás es un régimen yihadista comprometido con la destrucción de Israel. Si la guerra termina con Hamás en el poder, con rehenes y oculto en túneles, se preparará para otra guerra y otra masacre como la del 7 de octubre. Veremos que vuelvan a invadir y tomen rehenes de sus casas. La pregunta ahora es, ¿cómo sacar a Hamás del poder? Y nadie duda que el costo para los civiles en Gaza ha sido muy grave. Pero por eso Israel les está pidiendo que se alejen del peligro. Les está diciendo a los civiles, Hamás está luchando desde una red de túneles bajo sus pies. Hamás cavó 500 kilómetros de túneles bajo Gaza en escuelas, casas, mezquitas y hospitales. No queremos que salgas lastimado ni que los terroristas te usen como escudo o sacrificio humano. Así que por favor, muévete a lugares donde Hamás no tenga el control, donde puedas recibir ayuda humanitaria y podamos establecer hospitales de campaña y asegurarnos de que tus necesidades sean atendidas. Y entonces Israel podrá luchar contra Hamás sin civiles de por medio. Y creo que todos los líderes del mundo que realmente se preocupan por la situación humanitaria en Gaza deberían trabajar con Israel para asegurarse de que los civiles puedan ponerse a salvo y no mantenerlos atrapados en bastiones de Hamás, donde los terroristas intentan esconderse detrás de ellos. Muy bien, mientras tanto, agencias de ayuda advierten sobre hambruna y acusan a Israel de castigo colectivo mientras colapsa la infraestructura.
¿Cómo responderías a las afirmaciones de que Israel está castigando colectivamente a los civiles en Gaza? Ahora hay una campaña política malintencionada para presionar a Israel a terminar la guerra mientras Hamás sigue en el poder. Veamos los hechos. Desde mayo, Israel ha permitido la entrada de más de 9.000 camiones de ayuda a Gaza. Desde el inicio de la guerra, casi 2 millones de toneladas de ayuda. No hay otro ejemplo en la historia de un país que facilite tantos suministros a un territorio controlado por el enemigo, sabiendo que el enemigo los está secuestrando, cobrando impuestos y aún mantiene rehenes. Eso es lo que hace Israel para proteger a los civiles palestinos. De hecho, justo ayer, el gobierno israelí aprobó $500 millones del dinero de los contribuyentes israelíes para alimentar a la gente en Gaza, porque esta es una guerra contra Hamás, no contra el pueblo de Gaza. Pero sí, hay crisis de hambre en Gaza. Hay una crisis de hambre en Gaza porque el gobierno de Hamás en Gaza ha estado secuestrando la ayuda para sus propios combatientes y para su propia gente. Y porque ha habido un colapso catastrófico del sistema de distribución de ayuda de la Organización de las Naciones Unidas. Según las propias cifras de la Organización de las Naciones Unidas, y puedes ir al sitio web de la Organización de las Naciones Unidas tú mismo y comprobarlo, casi el 90% de los camiones de ayuda están siendo secuestrados en el camino. No están llegando a sus almacenes. Por eso Israel lidera una coalición internacional para lanzar ayuda aérea en Gaza y asegurar que llegue a los civiles. Por eso Israel colabora con la Fundación Humanitaria de Gaza, una iniciativa de Estados Unidos para entregar ayuda directa y evitar que jamás la robe. Y cualquiera que realmente se preocupe por la situación humanitaria en Gaza debe ayudar a Israel a hacer exactamente eso. Llevar comida a las personas que la necesitan y asegurarse de que el régimen de Hamás no pueda robarla para seguir financiando su maquinaria de guerra y continuar una guerra que debió haber terminado hace mucho tiempo. Muy bien, hemos hablado de mucha presión, muchas críticas que vienen de fuera de Israel, pero también hablando a nivel interno, grandes protestas se están extendiendo por Tel Aviv, Haifa y Jerusalén, involucrando a familias de rehenes, reservistas y ciudadanos que están bastante frustrados con la guerra. ¿Cuánta presión ejercen estas protestas en particular sobre la política de guerra y la toma de decisiones del gobierno? De hecho, hemos visto algunas protestas muy inspiradoras en Israel. Cientos de miles de personas saliendo a las calles en una muestra de solidaridad con las familias de los rehenes. Es una increíble muestra de cuánto se preocupan los israelíes entre sí. Hay una parte fundamental del espíritu nacional de Israel que dice que no se deja a nadie atrás, que hay que cuidar a todos. Y por eso la gente está saliendo a las calles para exigir que se llegue a un acuerdo. Pero ya sabes, mientras Israel ahora está revisando la oferta que Hamás ha hecho en las negociaciones de rescate, la presión internacional debe estar sobre Hamás para que acepte un alto el fuego que termine la guerra por completo. Las familias de los rehenes no quieren un acuerdo parcial que congele la guerra y libere solo a la mitad de los rehenes. Quieren a todos los rehenes de regreso en casa. Pero Hamás no quiere liberar a todos los rehenes porque Hamás ve a los rehenes como un seguro para poder seguir gobernando en Gaza. Incluso cuando todo el mundo dice que Hamás debe renunciar al poder, que debe entregar sus armas, Hamás sigue reteniendo a los rehenes. 20 de ellos siguen vivos. Los están matando de hambre, torturándolos en túneles bajo Gaza, torturando a sus familias para intentar mantenerlos como seguro para sobrevivir a la guerra que ellos mismos iniciaron. Necesitamos que todos presionen a Hamás y a sus patrocinadores, Qatar, Turquía e Irán. Debe liberar a los rehenes de inmediato y sin condiciones. No hay ninguna excusa para retenerlos ni un solo momento más. Muy bien, y hablando de los aliados de Israel, los aliados tradicionales ahora están siendo críticos y Europa también está considerando embargos y sanciones. ¿Qué mensaje debería enviar Israel a los aliados que argumentan que la guerra se está volviendo indefendible? Israel les dice a sus aliados que no cedan ante la presión política interna. Hemos visto enormes protestas internas en Occidente, desobediencia civil, protestas y manifestaciones masivas en las calles, incluso de una población musulmana grande y en crecimiento. ¿Y los líderes occidentales cedieron? Han decidido básicamente intentar sacrificar a Israel para apaciguar a su propio público. Pero no ayuda,
porque la presión de Occidente sobre Israel para que termine la guerra solo está animando a Hamás a prolongarla. Mira lo que ocurrió hace 2 semanas. Las conversaciones sobre el alto al fuego colapsaron el mismo día que el presidente Macron dijo que reconocería un Estado palestino, lo cual recompensa a Hamás por la masacre del 7 de octubre, lo que anima a que ocurran más atrocidades bárbaras como las que vimos el 7 de octubre, porque está diciendo que el terrorismo funciona. Israel está muy decepcionado con sus aliados. Sabe que sí, Dios no lo quiera. Alguna vez llegaran a sufrir una invasión tan horrible como la del 7 de octubre, no permitirían que un régimen yihadista siguiera gobernando en sus fronteras. Israel ciertamente no socavaría sus esfuerzos para recuperar rehenes, no sabotearía esas negociaciones de alto el fuego, y los países occidentales deben mantenerse unidos con Israel y presionar a Hamás, la organización yihadista que inició esta guerra y se niega a terminarla liberando a todos los rehenes, entregando sus armas y permitiendo que todo Medio Oriente avance hacia un futuro de paz. Muy bien, mi última y definitiva pregunta. Israel ha reactivado el proyecto E1 en Cisjordania, aprobando miles de nuevas viviendas que, según los críticos, eliminan las posibilidades de una solución de 2 estados. Entonces, ¿por qué avanzar con la expansión de los asentamientos ahora, especialmente cuando Israel ya está bajo un intenso escrutinio global? Creo que el proyecto E1 es mucho ruido por nada. En el mapa son solo unos kilómetros. Es un área muy pequeña. Y es un área pequeña que conecta la capital de Israel, Jerusalén, con un suburbio justo afuera, Male Adumim. Esa ciudad nunca será separada de Jerusalén. Israel no dividirá Jerusalén. Y ciertamente necesita una zona de protección alrededor de su ciudad capital. Después del 7 de octubre, Israel no va a entregar territorio estratégico junto a su ciudad capital a las mismas personas que perpetraron el 7 de octubre la masacre, y que están prometiendo más y más guerra contra Israel hasta que este país sea destruido. Creo que es importante que tengamos un proceso de paz con los palestinos, pero ese proceso de paz tiene que venir a través de que los palestinos reconozcan que el Estado judío de Israel tiene derecho a existir y que no va a ir a ningún lado. Y el pueblo judío está ejerciendo su derecho a la autodeterminación en su antigua tierra natal. Y si aceptan eso, entonces no habrá límites para la paz. Muy bien, muchas gracias, señor Eylon Levy, por hablar con nosotros en Focal Length. Y con eso concluimos este episodio en particular. Para más noticias y actualizaciones internacionales, mantente atento a NewsX World. Gracias por vernos. Subtítulos por Dima Torres. Gracias por vernos.